prensa, y la siguiente fecha es el 12 en Haciendo Pueblo. Entonces, la intención de trabajar de forma articulada con esos espacios es poder dialogar sobre lo que es la cultura libre, cómo estamos percibiendo la cultura libre, hablar también sobre derechos digitales, pero también cómo en este ecosistema de la cultura libre también hablamos de plataformas Wikimedia y acceso a información de calidad, quienes contribuyen para escribir la historia, digamos, en este caso de Perú. Entonces hoy día justamente nos reunimos para hablar sobre las diversas luchas feministas a través de 3 experiencias, que es el proyecto de Obstetras Feministas, que se llama Resonando Juntas, también es el proyecto de Mujer Dispara, y hoy día nos acompaña Kelly Pariona, con su proyecto que se llama Voces en Resistencia, que es un registro de las marchas en Lima del 8M, y también tenemos el manual activista, Resonancias Activistas, de acá de la Asociación Cultural Prensa, y de nos acompaña Micaela Tavara. Entonces, a través de esas 2 experiencias de Voces de Resistencia y Resonando Juntas, que son proyectos que están vinculados al uso de proyectos Wikimedia, de actividades Wikimedia, y por ejemplo el manual de activistas, el manual de Resonancias Activistas, es como esas luchas feministas se articulan y también podemos seguir dialogando para hablar sobre metodologías, uso de plataformas colaborativas, justamente para poder hablar de cómo estamos pensando, digamos, la cultura libre, o cómo a través en ese contexto actual que tenemos en Perú de censuras, ¿no? Cómo las luchas feministas entran, ¿no?, dentro de este campo de la cultura libre, porque justamente un poco el diálogo antes de llegar aquí es cómo se vinculan las luchas feministas con las plataformas Wikimedia o con la cultura libre. Entonces, hoy día vamos a poder explorar un poco más de eso. Entonces, ahora quiero darle la palabra a Melissa. Melissa Tamán es parte del equipo de Wikiacción. Ella es co-líder, fundadora, y también ella... Entonces, para darle paso a Melissa y en lo que se arreglaba el aspecto técnico, Melissa se encargaba también de género y también estaba apoyando estos proyectos Wikimedia, y bueno, nos va a dar un poco este contexto de lo que son las luchas feministas, no, más que las luchas feministas, es un poco el movimiento Wikimedia, y también un poco desde el movimiento Wikimedia, cómo se está abordando tal vez esas luchas feministas dentro de esas plataformas. ¿Te parece? Buenas noches, ¿se me escucha bien? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Muchas gracias a la Casa de Pensar por recibirnos en la Wikiacción Perú. Es la primera vez que estamos colaborando. Estamos muy felices de estar acá en el espacio de mujeres, ¿no? Hablar sobre temas de mujeres también. Gracias por estar aquí viernes en la noche. Yo en realidad quería compartir un poquito de lo que hacemos en Wikiacción Perú. No sé si han escuchado hablar de nosotros. Somos una asociación civil que promueve la cultura libre y específicamente el activismo informativo. Nosotros creemos que la información es poder y queremos hacer llegar la información, en este caso sobre temas de género, a más mujeres y niñas y diversidades en nuestro país, para que puedan así informarse mejor, tomar mejores decisiones y en general saber un poco todas las luchas feministas, los problemas que sufrimos las mujeres. Y a partir de las campañas que promovemos en Wikiacción Perú, también promovemos que se activen comunidades, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a conocer 2 proyectos muy importantes para nosotros que visibilizan las problemáticas de las mujeres, que han estado a cargo de Mari y de Kelly, que son súper interesantes porque son proyectos colaborativos, comunitarios, que han implicado no solamente a ellas, sino a varias personas. Ellas hacen activismo desde puntos diferentes, creo, pero que se complementan bastante bien también, ambos tienen como mucha trayectoria. Y para nosotros ha sido pues un placer, un gusto poder acompañarlas, ¿no? Y les invito a que sigan a Wikiacción Perú, que se enteren de lo que hacemos. Nosotros promovemos el uso de una plataforma que seguramente conocen, que es Wikipedia. Mucha gente en nuestro país utiliza Wikipedia, pero muy poca gente conoce cómo funciona Wikipedia, muy poca gente
gente sabe, por ejemplo, que el contenido que podemos leer ahí está allí gracias a que personas voluntarias han decidido donar su tiempo y generarlo. Entonces lo que nosotros hacemos es generar información clave sobre nuestros territorios. ¿Por qué? Porque Wikipedia en español, como ustedes saben, el español es una lengua compartida que compartimos con España, ¿no? Mucho del contenido sobre el Perú está generado por editores de España, por ejemplo, o editores de otros países, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que nosotros para generar ese contenido? Entonces, les invito a que nos sigan un poco para que ustedes también aprendan a editar en Wikipedia, a contribuir a la generación de información, no solamente a consumirla, ¿no? A ser como más críticos en la información que consumimos. Y bueno, nada, agradecerles a Kelly y a Mari, que ahora nos van a contar sus experiencias, y a Micaela Tábara también, un gusto, invitarlos a tomar el espacio. Buenas noches. Ahora vamos a empezar en el siguiente orden. Voy a empezar yo, y luego sigue Mari, y finalmente sigue nuestra amiga Mica. Entonces, mientras están arreglando el tema técnico, yo les quería comentar el proyecto que presenté. Fue el año pasado, se llama Resistencia en el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué presenté este proyecto? Porque muchas veces en las marchas tenemos nuestras arengas, estamos siempre aprendiendo las de memoria y ahí quedan, y de ahí no hay registro, y lo que no se registra al finalmente ya no existe, se olvida. Entonces ahí empezó una pequeña ruta que la impulsó el programa de microfinanciamiento. Presenté esta idea, quedó seleccionada entre una de las tantas valiosas ideas, y empezamos a planear cómo íbamos a hacer este registro sonoro. Entonces, la idea era que el registro sonoro sea la arenga de intervenciones feministas durante la marcha del 8 de marzo en el Día Internacional en la ciudad de Lima, Perú. Porque a veces hay arengas que se crean específicamente para el 8 de marzo y no pasan del registro fotográfico. Ahí quedó y ya nadie más se acuerda, y queda en una página, o por ahí alguien lo tiene y se pierde el video y ya quedó para la memoria. Ni siquiera lo van a poder replicar porque no hay un repositorio. A ver, ¿se escucha el videito? A ver, vamos a hacer sonido. ¿Qué pasa? Era por ahí. Si no ya que se quede así, ¿qué se va a hacer? Bueno, ahí ese video tiene un registro muy interesante porque justo en esa intervención que estuvimos en San Isidro y a la hora punta, los carros quieren pasar, entonces comienzan a sonar los claxons. Entonces las chicas del bloque negro se pararon enfrente de los carros y salieron con el spray y comenzaron a golpear con el spray negro. Entonces de ahí los carros como un rato se detuvieron porque nadie quiere que a su carro pues, le llegue el spray negro, ¿no? Entonces es un pequeño resumen del registro que se tomó en ese momento, y ya vamos nomás con lo que hay, ¿no? Ahí está.
porque cada pieza está en wiki de cada arenga, de cada acción. Aquí solo se tomó como un pequeño resumen para tener una idea. La siguiente diapositiva. ¿Y cómo lo hicimos? Porque a veces, miren, no he tenido todavía experiencia con lo audiovisual y lo sonoro. Uno dice, pongo el celular y lo que sea que salga, pues no. No es tan así, ¿no? Teníamos que hacer una estrategia, porque cuando es una marcha pasa rápido. Y además que es toda la emoción, los carros, el sonido, se aparece la policía, a veces hay intervenciones espontáneas, quieres grabar todo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dividir? Hicimos nuestro equipo. Y en el equipo fuimos 5. Y recurrimos, por ejemplo, en la producción logística nos acompañó Cintia Farfán, que ella pertenece a Pario Paula y sabe, por muchos años que ha estado pues tocando con Pario Paula, cómo es el orden de las batucadas, o sea, cómo va intercalado en la marcha. Teníamos la asistencia sonora de Cintia Lunes Corto y de Vanessa Valencia, que tiene experiencia en el tema sonoro y el registro en las calles, porque registrar en una calle no es lo mismo que registrar en un estudio. Y luego tenía la asistencia audiovisual de Fabiola Carranza, que también de Mujer Dispara, y en mi caso yo estaba coordinando y ya vengo pues hace un buen rato haciendo cobertura, ¿no? Entonces acá puse los logos, porque uno dice, ¿pero por qué ponen los logos? Porque en realidad no todo lo íbamos a hacer Mujer Dispara, porque no teníamos la experiencia ni tampoco la capacidad de poder hacer todo por más que quisiéramos. Teníamos algunas limitaciones, pero cuando nos pusimos y le pedimos ayuda a las chicas, se emocionaron porque no había un registro similar. Entonces, nos pusimos a hacer este registro, que lo teníamos que hacer en menos de 2 horas o 2, 3 horas, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Bueno, sigamos, Candy, no te preocupes. A ver, entonces nos pusimos de acuerdo y nosotros participábamos en las asambleas. Y ustedes dirán, ¿pero para qué es bueno participar en una asamblea? Porque ahí teníamos la primicia de cómo iba a ser el recorrido. Y por eso le pedimos ayuda a la Asamblea Mujeres y Diversidades y permiso de lo que íbamos a hacer, porque para grabar registro sonoro y audiovisual teníamos que meternos en los bloques de los performances, de las batucadas. Lo bueno era que ya las compañeras nos conocían, sabían que hacíamos registro. Lo segundo, que le habíamos avisado a la Asamblea y la Comisión de Seguridad sabía de nosotras, porque si viene un medio a hacer ello y por ahí que quiere grabar a las compañeras de María Roja, por ejemplo, les van a decir, oye, ¿por qué te acercas? ¿No quién eres tú? Y posiblemente seguridad lo retire. Puede pasar. Entonces, nosotras prevenimos, mencionamos lo que íbamos a hacer, la importancia que tenía, y para nosotras fue bastante sencillo. Entonces, como les dije, ya sabíamos cómo era la marcha, cuál iba a ser la ruta, y en esta ocasión la ruta ya no iba a ser el centro de Lima ni el recorrido histórico, sino iba a ser toda la avenida Arequipa, lo cual implicaba 2 cosas. La ruta del centro de Lima ya la conocíamos, y como que es extensa, hay callecitas y podemos grabar. La de la avenida Arequipa era más amplia, y no sabíamos, porque era nueva, si todas las compañeras iban a resistir todo el espacio, si se iba a bajar en un momento, porque cuando tú arengas, no sé, pues a primera hora, pero las demás ya se te baja la voz, porque ya no vas a arengar con las mismas fuerzas, ni que fueras portátil, o sea, no vas a poder hacer, es difícil. Entonces, comenzamos a buscar puntos estratégicos, conversar y averiguar quiénes iban a presentar acciones de performance y en qué horarios para poder grabarlas. Sabíamos cómo iban a ser los bloques y una de las estrategias que se nos ocurrió era llegar temprano y, como ya nos conocían las compañeras, empezar a grabar desde antes que empezara la marcha. Y eso era bueno, porque así grababan y con mucha energía y se escuchaba toda la arena. Entonces, los resultados de la memoria sonora y audiovisual tuvo 14 registros sonoros y 30 registros audiovisuales. Por ahí alguien dirá, ¿pero por qué tuvieron 14 registros sonoros? Algo que encontramos es que muchas de las personas que van a marchar
van porque están de acuerdo con la lucha que se está hablando, pero no necesariamente se saben todas las arengas. Y cuando tú grabas el registro sonoro, puede que en el camino, como no saben las arengas, las van distorsionando o las van cambiando. Entonces no puedes seguir con ese registro, tienes que ir buscando uno que se asemeja al que es de verdad, ¿no? Entonces eso era algo que descubrimos y se los comparto, que antes se daban papelitos donde tú leías las arengas, pero el día de hoy ya no pasa eso, todo es virtual o al oído, y puedes decir mal una arenga y a la hora que estás grabando sale pues la arenga distorsionada. Entonces son cosas que pasan. ¿Sigamos? Entonces, ¿por qué queríamos hacer todo ello, no? Porque era la creación de nuevas formas de adaptación al material sonoro, porque lo puedan usar las mismas compañeras o quien desee hablar de las luchas feministas o por las mujeres, no solo en Lima, sino a nivel nacional y también a nivel Latinoamérica o donde estuvieran, porque si ustedes buscan en YouTube, en mismo Wiki, bien difícil que encuentres arengas, peor aún, de Perú y de Lima, no había. Entonces esto fue un aporte que era necesario. Y también sensibilizar y promover diálogos para la prevención de la violencia de género, porque bueno, nos ponemos a analizar cada arenga, tiene una carga, tiene una demanda, y también quién lo está diciendo y cómo lo está diciendo. Entonces, ese era uno de nuestros propósitos. Ahí sí. Bueno, ese es un resumen de algunas de las arengas que tenemos y se encuentra en Wiki. Puedes pasar a la siguiente. Y ahí en ese QR van a encontrar todas las arengas en audio, también imágenes y videos que registramos ese día. Entonces lo pueden usar, también pueden subir sus propias arengas y grabemos para que no se pierdan, ¿no? Entonces creo que ese era uno de nuestros principales objetivos, fomentar y generar memoria. Eso es lo que les puedo compartir, chicas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari Espinosa. Soy parte de la colectiva Obstetras Feministas, mi ex mi compañera Ane, que también es la colectiva. Quiero presentarles ahora el proyecto que se realizó llamado Resonando Juntas, Testimonios Sonoros de Violencia Obstétrica en el Perú, que fue desarrollado por la colectiva Obstetras Feministas y Partos y Nacimientos Dignos con el apoyo de Multiacción Perú. Y el apoyo de SEA, que es una organización del Agustino que tiene un montón de años y deberían conocerla porque ha colaborado bastante en la zona, ¿no? Tiene un montón de proyectos desde hace mucho tiempo. Regresa, por favor. ¿Puedes regresar, por favor? Quiero un poco que conozcan a las chicas que han participado acá. En total trabajamos 9 chicas, que somos, en general, vamos a decirlo, servidoras de salud.
¿okay? Porque son estudiantes o egresadas de obstetricia, hay estudiantes de trabajo social, una promotora de salud, yo soy psicóloga y bueno, estamos con Giovanna ahí también que está con su hijito, que ella es una integrante de Vasos de Leche y de un comedor popular, Manuel Escorza en el Agustina. Entonces 4 de ellas fuimos las que coordinamos este proyecto y las otras 5 fueron las chicas que convocamos para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Cómo nace un poquito este proyecto? Un poco por el interés de siempre ir gestando proyectos con la colectiva, también dar continuidad a iniciativas. Ahorita vamos a ver por qué o a qué nos referimos con dar continuidad. Visibilizar las problemáticas que hay en torno a la violencia de género y específicamente la violencia obstétrica, porque era un tema que manejábamos desde el Centro Feministas desde Partos y Nacimientos Dignos. Y bueno, yo vengo participando desde 2022 en la colectiva. Y otro punto importante era que nos interesaba registrar, hacer procesos y propuestas y nos interesa registrar de diferentes formas, ¿no? A veces sistematizando las actividades y en este caso haciendo registros sonoro, grabando voces. Otra de las cosas que se contaron para poder generar este proyecto fue que en el 2023 Obstetras Feministas lanzó una campaña llamada Partos y Nacimientos Dignos, ¿no? Donde fue una campaña que tuvo apoyo de muchas colectivas y se realizó en varias regiones, ¿no? Que tenía como el objetivo difundir, hablar sobre la violencia obstétrica, dar a conocer este tema, hablar con servidoras de salud, hacer como piquetes en el centro de salud, llevar como folletos, también se generaron stickers. Y en ese proceso también se convocó, se llamó a dejar testimonios de violencia obstétrica. Y llegaron testimonios de violencia obstétrica a través de un formulario de servidoras de salud que habían visto violencia obstétrica en sus centros de trabajo y de usuarias de salud o de familiares de usuarias que habían visto esa violencia obstétrica o vivido la violencia obstétrica. Esto fue en el 2023, entonces teníamos ese cúmulo de testimonios. Y en el 2025 se abre el segundo laboratorio de registro sonoro de Comunicación Perú y Asintría, y es ahí donde llego yo a participar. Me aceptan para poder participar de este proceso porque el laboratorio fue un proceso de varios días, varias semanas, como para aprender a construir, para aprender a entender qué es, por ejemplo, la escucha, para poder generar propuestas alrededor del registro sonoro. Y para poder aprender a utilizar la plataforma y darle también un uso interesante a la plataforma de Wikimedia Commons, que es una de las tantas plataformas del mundo Wikimedia, ¿no? Que es un repositorio de audios, de videos, de imágenes. Un poco para ver los objetivos de esta propuesta, bueno, lo que se quiso hacer fue registrar testimonios sonoros de violencia obstétrica en el Perú, porque ya teníamos estos testimonios en escrito y habían llegado de varias regiones. Una de las cosas fue importante también que quisimos convocar servidoras de salud para poder hacer este proceso de diálogo, para problematizar con ellas, porque al fin y al cabo somos los servidores de salud que estamos susceptibles a cometer esta violencia en los centros de salud, ¿no? Otro de los objetivos específicos que quisiera resaltar fue que quisimos, por ejemplo, también que estas 5 chicas convocadas aprendan a utilizar la plataforma Wikimedia, conozcan su importancia, ¿no? De ser una plataforma que comparte conocimiento libre, ¿no? Que es accesible y bueno, y que ellas sean nuevas wikimedistas, ¿no? Que aprendan un poco a editar desde el registro de estos audios y su vida de audios. Continúa. Un poco, ¿qué es la violencia obstétrica? Para poder entender, de repente no todos conocemos este término o pensamos que no es algo que existe como tal, ¿no? Según la OMS, la violencia obstétrica es una forma de violencia de género, es decir, que se comete violencia en base a las características de género, ¿no? Puede ser a mujeres, puede ser a disidencias, en general cuerpos con capacidad de gestar. Y se manifiesta como el trato deshumanizante, como la sobremedicalización
y patologizar los procesos, o sea, es ponerlos como enfermedad, ¿no? Los procesos que son fisiológicamente, vamos a decirlo, naturales, como el parto, como el embarazo y la lactancia. Un poco lo que está ahí en la foto es lo que hemos podido trabajar con las chicas en los talleres que se empezó a hacer con todo este proceso. Sí, por favor. La violencia obstétrica no tiene una data oficial aquí en Perú, no hay datos de forma como registrarlas, pero sí hay mención en algunas normativas, por ejemplo el Plan Nacional contra la Violencia de Género, la Ley 3364, que debe conocerla, donde habla que se puede, por ejemplo, denunciar en las comisarías cuando existe como violencia obstétrica, ¿no? Cuando se ha sido víctima de esta violencia, pero es algo que no se conoce ni siquiera por las propias comisarías ni por las usuarias, ¿no? Pero lo que sí encontramos, por ejemplo, en Perú son investigaciones. Hay algunas cuantas investigaciones y quería resaltar yo esta investigación porque se hizo en una gran población que fue de 1.528 encuestadas, donde el 97% dijo que había recibido al menos una forma de maltrato durante el parto. Si observamos un poco esta investigación, las preguntas que se hicieron fueron más del tipo de, no sobre violencia obstétrica en sí, porque la palabra, el concepto no la conoce la gente, sino si había sufrido algún tipo de violencia, algún malestar, alguna incomodidad en el proceso de su parto. Y estas son un poco las formas en que se manifiesta. Por ejemplo, existe un consentimiento informado que te deben brindar para que sepas qué procedimiento se va a hacer durante el proceso de parto, qué medicamento se va a usar, etcétera, ¿no? Y todo eso, quiénes podrían estar, por ejemplo, en la sala de parto, ¿no? Y quienes no, conscientes que estén. Porque algo que pasa mucho es que en esta sala de parto entran estudiantes, ¿no? Y un montón de gente, mientras tú estás dando a luz, porque se dice que todos los hospitales son hospitales estudiantiles, los hospitales docentes, ¿no? Que lo que se busca es que el estudiante vaya aprendiendo cómo es un proceso de parto, ¿no? Pero tú tienes todo el derecho de delegarte a que estas personas estén presentes, ¿no? Y es algo que tampoco forma parte de los derechos de los usuarios y es algo que no se conoce. Entonces, no brindarle esta información es parte de un hecho de violencia obstétrica. Separar a la madre del bebé, por ejemplo, inmediatamente. Impedir al usuario que se elija la posición de parto. Esto es también algo importante porque se habla de parto humanizado, también se habla de los partos verticales, pero que no se aplican, ¿no? Realmente, o cuando una pide, o ni siquiera te informan que se puede, ¿no? Después cuando pides, te dicen que no hay un espacio adecuado, y cuando en realidad no se necesita tanto para hacer un parto vertical. Entonces hay bastantes de estas cosas y esta es una de las cuantas manifestaciones, las más conocidas, que podrían ser el maltrato verbal, el maltrato físico, ¿no? Golpearte o hacerte tactos vaginales recurrentes o bruscamente, ¿no? Sin avisarte que se va a proceder a hacer un tacto vaginal, ¿no? Por tanto son procedimientos innecesarios y que lo hace el doctor, lo hace la enfermera, el residente, etc., ¿no? Esto es un poco de lo que se recopiló, como comenté, en partos de nacimientos dignos, que fueron más de 40 testimonios, que en realidad yo considero que son bastante pocos para lo que generalmente escuchamos. Creo que, no sé si aquí, por ejemplo, conocen cómo nacieron, alguna vez les contaron sus mamás cómo nacieron, ¿no? Y qué pasó en ese tiempo, ¿no? Porque a veces se comenta, por ejemplo, mi madre siempre dice, mi parto fue muy rápido, yo no sentí dolor, ¿no? Somos 6 hermanos y como ninguno sufrió dolor, pero por ahí sale el comentario, pero las enfermeras se acercaban y les decían a las chicas que a veces gritaban que sí, pues el parto duele y que se aguanta y tal, ¿no? Pero son como comentarios aislados que se acuerdan después, ¿no? Y a veces eso pasa con las propias personas, ¿no? Entonces, de repente si han escuchado o saben cómo nacieron, pueden recordar un poco todos esos comentarios alrededor. Sí. Me gustaría resaltar un poco la metodología de este proceso, en el tema de la escucha, el entendedero, el uso de testimonios, el uso de la instalación como algo como museístico, artístico, lo del conocimiento libre y el aprendizaje colaborativo.
La escucha, ¿por qué es importante la escucha? Es algo que también hablamos mucho en el laboratorio de registro sonoro, es que la importancia de registrar los sonidos, en este caso la voz, que permite generar una relación entre las personas, ¿no? Entre el objeto que es escuchado y quien escucha, ¿no? No es solamente esta actividad fisiológica de oír, ¿no? Y por ejemplo, hay un entendimiento ahí de que cuando alguien permite o alguien puede escuchar, es como invitado a también hablar, ¿no? Y a ser escuchado. Y eso es lo que pasó un poco también cuando llevamos a cabo este proyecto, ya en la parte de generar la instalación y generar el proyecto en el espacio público. La escucha compartida permite alojar y dar lugar. En este caso, los dispositivos de escucha que usamos para unos audífonos, que ya lo vamos a ver en un rato. Y bueno, quienes se encargaron de hacer este proceso fueron las que convocamos, ¿no? Los servidores de salud que convocamos y que formamos con este concepto de resonadoras de voz, ¿no? Porque serían las encargadas de dar voz a estos testimonios que se recopilaron anónimamente. El tendedero y los testimonios, no sé si saben del tendedero, es como una metodología que inauguró Mónica Mayer en 1978. No con el propósito en sí de arte protesta, pero después se empezó a hacer arte protesta sobre los testimonios, que es un poco esta idea del tendedero de ropa, ¿no? Donde bajo la idea, siento yo, de sacar como los trapitos al aire, poner a exposición, ¿no? Las diferentes problemáticas, y eso se ha usado mucho para denunciar ciertos tipos de violencia, ¿no? Entonces lo usamos en este proyecto para denunciar lo que es la violencia obstétrica. Y los testimonios, lo que es testimonial, por ejemplo, es importante reconocer que son relatos en primera persona de situaciones que han pasado o han vivido y que implica un poco, no solo un relato vacío o un relato como descriptivo, sino es bastante vivencial, implica como la afectividad de la persona ahí, lo que le dolió, lo que fue, los miedos que sintió, etc. Todas las emociones se pueden sentir, se pueden como releer o reinterpretar en un testimonio, ¿no? Y en este caso teníamos testimonios en escrito. Y con el proyecto lo que se hizo pues, fue grabarlas para dar este efecto distinto y poder resonar estas voces, ¿no? Y darle efecto distinto. ¿A qué me refiero? Que es distinto escuchar, es distinto leer a escuchar testimonios, ¿no? Porque lo que hicieron las chicas fue un poco prestarles no solo la voz, sino también prestarles sus emociones, ¿no? Y tratar de hacer una reinterpretación ética, cuidada, ¿no? Para que estas voces de los testimonios puedan como proyectarse. Y bueno, lo llevamos a cabo en una instalación que se puso en esto es como hay una canchita al costado de los mercados en una zona del Agustino, la sexta zona, y ahí pudimos hacer como una carpa, un recorrido, ¿no? Y podemos ver que se empieza como por el letrerito donde te explicaban, donde había gente que iba a mediar y te explicaba que la violencia obstétrica para un poco reconocer las manifestaciones, y seguidamente se pasaba a la banquita o la silla, que sería como la cabina de escucha, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Ahí usábamos el dispositivo de escucha que te poníamos, antes te explicábamos qué ibas a escuchar y si querías escucharlo, ¿no? Y te poníamos los audífonos y había aceptación para poder escuchar uno de estos testimonios que se habían grabado. Entonces, las personas que pasaban eran invitadas a poder hacer este recorrido y se escuchaban los testimonios de violencia, y lo que generalmente pasó en todo ese proceso fue que muchas de las que participaron contaron también sus experiencias de violencia obstétrica, ¿no? En qué momento también pasó, preguntaron por qué pasa esto, por qué sucede, muchas salieron como bastante sensibilizadas, ¿no? Mientras contaban. Entonces ahí las que estaban mediando, porque en cada una de estas secciones, que si bien era un espacio chiquito, había cada una acompañando todo ese proceso para poder hacer la escucha también a ellas, ¿no? De sus propios testimonios. Pasaban al tendedero y después un poco a dejar algunos mensajes. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a alguien que ha sufrido violencia obstétrica? No, fue una de las preguntas que se trabajó ahí. Y después había un mapa
un mapita un poco para identificar como desde dónde llegaban las personas a esta instalación. Sí. Y quería como resaltar también, justo este es el tema, ¿no? El conocimiento libre o la cultura libre, y que conecta un poco este proyecto, Wikiacción Perú, también el trabajo que hace Wikiacción Perú con la plataforma Wikimedia, que es el conocimiento libre, el conocimiento libre que bajo estas premisas, que es un conocimiento que se comparte, que es construido colaborativamente. La cultura libre implica bastante tecnología, por ejemplo, de acceso libre, ¿no? Que no requiere licencias, que no requiere pagas. Son plataformas a libre uso y que permiten circular distinta información, ¿no? Y toda la información que está ahí no le pertenece a nadie en sí, es colaborativa y se va construyendo sobre el conocimiento de otros, ¿no? Entonces, bajo esas ideas, usar la plataforma, por ejemplo, para que todos puedan acceder a estos testimonios y trabajar sobre eso, tipo, pueden hacer usarlo como material para investigación, usarlo como material para generar procesos educativos, pedagógicos, artísticos, etc., ¿no? Para seguir sensibilizando. Entonces, esto siento que es como bastante importante, quiero que recalcar de que aparte, por ejemplo, no solo son estas plataformas, sino también la calle es un espacio de conocimiento libre, ¿no? Es un espacio donde todo el tiempo se está compartiendo información y todo el tiempo se está construyendo, vamos a hacer teorías cotidianas, ¿no? Y en ese momento pasaron procesos cotidianos, ¿no? Cuando hicimos la intervención, pasaron cosas que cada uno estaba construyendo como un nuevo relato, porque, por ejemplo, cuando las vecinas llegaban a este espacio de escucha, y por primera vez muchas contaron esos testimonios, sus propios testimonios, empezaron a construir un relato de hay servidoras de salud que sí escuchan, ¿no? Hay servidoras de salud que sí pueden ser aliadas, ¿no? Y algunas hicieron comentarios de este tipo de como qué bueno que hayan ahora personas que se estén formando, que tengan más atención, ¿no? Que quieran cambiar otras formas de atender estos procesos reproductivos. Entonces ahí se construyeron nuevos relatos, ¿no? Nuevos relatos que no solo son tipo ideas en vacío, sino que están acompañadas de una actitud de ahora de repente puede ir con un poco de más confianza o más atenta, ¿no? Hacia un centro de salud, o más atenta y más confianza a atenderme, ¿no? Respecto a mis procesos reproductivos o ginecológicos. Okay. Y bueno, todo esto se hizo en un proceso bastante colaborativo porque las participantes que fueron convocadas pasaron por una serie de actividades, desde talleres teóricos de violencia obstétrica, talleres más vivenciales de autonomía corporal y un taller de voz que fue bastante pertinente porque les ayudó a entender que estaban dándole voz a procesos difíciles, ¿no? Porque son procesos de violencia y que implicaba que ella comprometiera también sus emociones, ¿no? Y por eso hace un rato dije que también estaba, aparte de prestándoles voz, prestándoles sus emociones y poder generar esta reinterpretación, vamos a decir reinterpretación porque pone otra entonación, tal vez no necesariamente desde lo que se entiende, de lo que se puede leer de los testimonios, ¿no? Entonces, participaron en este proceso, ellas fueron quienes le dieron su voz. Los audios que podamos escuchar, que se lograron hacer 14 audios de testimonios, están ahí alojados en Wikimedia Commons y pasaron por todo este proceso hasta llegar, por ejemplo, a la evaluación, a construir un material. Ellas también participaron de esta construcción de este tríptico que se repartió nuevamente durante la intervención en el espacio público, igual que hemos también venido repartiendo en algunos espacios donde hemos podido como contar esta experiencia, ¿no? Y terminaron con la evaluación. Nos juntamos todas un poco a evaluar este proyecto, cómo había sido, qué podríamos mejorar, qué cosas se vieron como no
también, y eso como era bastante importante que participaran todos ellos porque sí sintieron un efecto en ellas, ¿no? A pesar de ser personas ya sensibilizadas con este tema y por algo llegaron al proyecto, pero entendieron, quisiera como nombrar 3 cosas, ¿no? Que, por ejemplo, algunas pensaban que la violencia obstétrica se trataba de las cosas que uno hacía, como ejercer violencia física, ejercer violencia verbal, insultar, humillar, empujar, porque la violencia obstétrica es bastante amplia en sus manifestaciones, sino que también se trataba de las cosas que ellas omitían, ¿no? Como por la presura en la atención, por ejemplo, olvidarte de decirle, oye, te estoy aplicando este medicamento y para qué sirve, ¿no? Hay un escrito que tienes que firmar y qué significa cada cosa que te estoy contando, ¿no? Y otra de las cosas también, una segunda cosa sería que se reconocieron como posibles aliadas, ¿no? Como entendiendo que ahora sí, o sea, podemos realmente ser alguien ahí en esa sala de parto, porque en esa sala de parto están pues ginecólogos, anestesiólogos a veces, la obstetra, la enfermera, ¿no? La técnica de enfermería, son como un grupo de personas ahí. Y muchas veces la usuaria está sola en medio de eso, ¿no? Porque todos mantienen una forma de trato que no tiene nada que ver con las necesidades de la persona gestante en ese momento. Entonces, poder considerarse aliadas en ese proceso, ¿no? Acompañarlas, ver, estar más atentas, acompañarlas a preguntar sus dudas hacia tipo quien está atendiendo el personal médico, pues saber reconocer qué técnicas dentro del proceso de parto están ya desfasadas, como esto de empujar la barriga, porque es bastante dañino para la persona gestante, y qué opciones podrían, ¿no? Realizar ante eso, ¿no? Entonces, esta es una serie de actividades que yo les mencioné. Como dije, son los talleres que trabajamos. La curaduría, por ejemplo, fue un proceso que talleres también participaron, muy importante, ¿no? Poder seleccionar qué testimonios sí iban a ser grabados y por qué, ¿no? Qué patrones de violencia de repente estaban contándonos esos testimonios y por eso eran mucho más importantes darles visibilidad, ¿no? Porque no podíamos grabar los 40, ¿no? Porque cada uno al menos grabó 2, creo que hubo una que grabó 3, pero es un proceso que se llevó a cabo por esta serie de sesiones para poder llegar a un resultado que sea también cómoda para ellas, porque era un proceso de trabajar emociones y trabajar violencia, ¿no? En medio de eso, pues se llevó a cabo el taller de Wikimedia Commons que organizó Melissa, y por ejemplo fue en diferentes partes, porque fue primero una reunión virtual, después una reunión presencial donde se aprendió a subir fotos, y lo que fue interesante es que, bueno, ellas realmente interiorizaron como la importancia de esta plataforma. Les interesó bastante, ¿no? Tenía igual dudas sobre si era tan pertinente o era tan accesible realmente, por ejemplo, la plataforma, y para todas las usuarias, por ejemplo, llegar ahí. Pero también como generaron ya estas habilidades para el uso que algunas que faltaron en ese taller fueron también, se pudo hacer unos talleres virtuales para ellas, ¿no? O sea, las mismas que habían aprendido llegaron a replicar, ¿no? En unos días posteriores. Sí. Sí. Bueno, es un poco de lo que hablé, ¿no? Que uno de los alcances fue la sensibilización y reflexión. Quería como juntar un poco todo lo que está aquí para no hacerlo muy largo. Esto también, yo les conté que la socialización se hizo en el mercado catalán, el Agustino. Llegaron, por ejemplo, alrededor de 20 personas, que fueron las que registramos, ¿no? Lo interesante que pasó es que tuvimos que ir como es un espacio de mercados, hay bastante competencia con la bulla, ¿no? Cada uno tiene ahí sus megáfonos convocando para que vengan a comprar al mercado, etc. Ahí, por ejemplo, lo que se usó fue el parlante que tiene uno de los mercados para poder también hacer esta sensibilización, hablar de violencia obstétrica y poder invitarlos a acercarse. Y también lo que se hizo fue
como las vendedoras, en general la mayoría son mujeres, no podían pues ir a la carpa, fuimos nosotros con los volantes, con los trípticos, a explicarlo, ¿no? Y ahí hubo mucho del tema interesante de dónde podía denunciar, ¿no? Dónde podía denunciar este tipo de violencia, si que ha sufrido o conocía a alguien que había sido víctima de este tipo de violencia. Y era como el gancho para poder hablar un poco más de la violencia estética, para que un poco hablar de, o sea, nos hicimos como capsulitas en todo caso en diferentes puestos para poder contarles y socializar esta información. Ok, sí, este es el taller que yo comenté de media, entonces fueron 7, porque una de ellas ya conocía como la plataforma, ya tenía su cuenta, pero fueron 7 nuevas cuentas creadas, ¿no? A mí me gustaría que puedan usar su celular y hacerle llegar al QR. Me gustaría que me digan si lo lograron. Ya. Entonces hay un poco la descripción, ¿no? De que es el proyecto, pero podemos bajar y hay unas fotitos y podemos bajar más y llegar a los audios. Y me gustaría que vayan al último audio que es el número 39. Como estamos con problemas con el audio, me gustaría que vayan al audio 39 y puedan darle play y escucharlo. Ya que tenga uno para que lo escuche. ¿Puedes mandar? Abajo, el último. Muy mala, no me trabajo. ¿Puedes poner like para que lo escuche? Para que lo escuche. Para que lo escuche. El interno de medicina decidió atender ese parto. Al momento de expulsar la placenta, notó que estaba incompleta, por lo que decidió hacer un legrado manual primero y conectar. Hemos podido escuchar un poco lo que es el audio. Este es un testimonio de una servidora de salud, ¿no? Una estudiante de enfermería, no me equivoco. Siempre en las veces que hemos podido presentar este proyecto, hacemos escuchar testimonios de servidoras de salud, porque son los testimonios más suaves, ¿no? Y generalmente hablan de una serie de violencias que ellos no han podido observar de sus colegas, ¿no? De cómo han tratado, cómo han hecho una intervención inadecuada, cómo en este caso es un doctor que no quiere hacerle un legrado porque la placenta se quedó adentro, una parte de la placenta se queda adentro, entonces buscan hacer un legrado manual y no quieren llevar al quirófano, empieza a desangrarse la mujer y entonces el médico insiste en no llevarla al quirófano, ¿no? Hasta que esta enfermera que da su testimonio le ofrece boya a donar la sangre, porque su excusa de él era que no había sangre positivo, no sé cómo responder, por lo cual no iban a llevar al quirófano, ¿no? Entonces se juntan varios de personal de salud, entre ellas la enfermera, para poder donarle sangre y para que ya puedan atender a la mujer. Y estos son de los más vamos a decirlo suaves, entre comillas, y generalmente son de servidores de salud que han visto estos tipos de violencias, y hay ahí 14 testimonios de servidores de salud y de usuarias y familiares de usuarios de salud, ¿no?
Entonces son testimonios fuertes, son testimonios difíciles de procesar, de escuchar, y por eso empezamos a escuchar eso y están ahí los testimonios para poder ser revisados en un momento apropiados para cada uno de ustedes y para poder ser acompañar a la visibilización, acompañar a la difusión y para poder ser usados también, porque sí, uno de los propósitos de toda esta propuesta es que se pueda seguir expandiendo, tipo hacer, como dije, pedagogía, hacer investigación, hacer procesos varios con estos testimonios, ¿no? Y dentro de nosotros la intención de seguir subiendo más testimonios así, justamente para poner en la mesa esta problemática que es difícil, que no está visibilizada, que está bastante normalizada porque no se conoce como término y eso no es lo importante, lo importante es que no se reconoce como una violencia, ¿no? No tanto no se reconoce como algo que debería parar de hacerse. No está normalizado tanto para usuarios de salud, como de parto siempre duele, que sí, siempre te hablan así, como que no tienen que aguantar, no es así, ¿no? O sea, así pasa como, así es el centro de salud, ¿no? En general, los centros de salud, el sistema de salud, no es un lugar como encantador para la gente que va, y esta es una de las consecuencias de este tipo de violencia. Esto es como para tener alguna de las cuantas preguntas que nos hicimos con el proyecto, porque a mí me gusta que los proyectos también tengan, no de preguntas, no solo resultados, por eso de repente nos hemos mostrado como resultados. Porque me interesa de nuevo seguir registrando, seguir generando como más propuestas, más problematización, más diálogo, ¿no? Y bueno, y eso sería un poco para que puedan llegar. De la otra forma, si no es por el QR, es ir por Wikicommons, buscar, escribir categoría, los puntos resonando juntas y llegar a esta sección de Wikimedia Commons para poder rever, ¿no? Todo este proceso, porque hay también algunas fotitos, que también otras cosas que faltan subir y un video que también se va a subir para que conozcan un poco más de este proceso. Eso sería. Disculpen por la seriedad. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Micaela Tábara, yo soy parte de la Asociación Cultural. Bueno, a Kelly la conozco hace años, así que soy parte de la Asociación Cultural Trenzar y también parte de la Casa Trenzar, ¿no? Nosotras ahora en octubre vamos a cumplir 9 años. No, mentira, el 6 de septiembre. El 6 de septiembre vamos a cumplir 9 años como asociación y esta es la segunda casa que tenemos. Y desde el 2009 yo soy egresada de Pedagogía Teatral de la ENSAC, ahora de la Universidad Nacional de Artes Escénicas. Y desde el 2009 genero performance o piezas en el espacio público. Y en el proceso de la construcción de Trenzar es que también se inicia pensando en cómo podemos intervenir el espacio público, ¿no? La Asociación Cultural Trenzar es un espacio de activismo feminista y gestión cultural comunitaria. Y durante todos estos años hemos creado diversas intervenciones en el espacio público, pensando también en cómo hacer metodologías creativas e innovadoras que ayuden a que la población y las mujeres y las disidencias podamos intervenir en el espacio público como un símbolo de protesta, como un símbolo además también de disputa de las narrativas hegemónicas y también para mover este sistema en el que vivimos, ¿no? Creemos que el espacio público es un espacio de encuentro también y que sirve para recuperarnos, ¿no? Para pensarnos como comunidad, para cuestionarnos, para tal vez colocar cosas que ni la prensa, ni los políticos y ni los que tienen poder de la comunicación pues lo dicen, ¿no? Y entonces durante todos estos años nos dimos cuenta que nunca habíamos sistematizado este proceso.
a pesar de tener 9 años de trabajo y algunas de nosotras más años inclusive haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y si queremos podemos ir avanzando, porque voy a ir como botando cosas y las vamos cogiendo, ¿ya? Y entonces en ese proceso nosotras hicimos un programa que se llama Rabia, que es como después de estos 9 años este proceso, ¿no? De poder construir. ¿Qué cosa es Rabia? Ahí podemos ver que la primera versión de Rabia fue, y que sus siglas lo dicen, es una residencia activista, bulliciosa, interdisciplinar, antipatriarcal. Eso es lo que significa Rabia. Rabia es una residencia nacional, es decir, donde se llama a activistas de todo el país a que postulen en esta residencia con una idea. Tienes que venir con la idea, con la propuesta, y en tu propuesta tiene que pensarse en qué cosa es la rabia para ti y cómo la podrías generar en un símbolo. Cuando intervenimos en el espacio público pensamos en que esa propuesta es un dispositivo, lo llamamos también desde ese lugar, ¿no? Como un dispositivo de acción. Estuvimos una semana trabajando en esta casa, se quedaron a dormir, en las mañanas llevábamos talleres de colonialidad, de poder, de género, de conflictos socioambientales, y en las tardes era espacio también de entrenamiento con quienes trabajamos en Trenzar, ¿no? Entonces entrenábamos desde la voz, desde el cuerpo, desde la creación, desde la performance, desde la intervención en el espacio público, desde las nuevas teatralidades también, o desde la teatralidad. Y luego de este proceso, la idea con la que habían postulado la tenían que presentar en el espacio público, ¿no? Que es como en este proceso. Entonces se generaron diversas piezas escénicas, performativas, que a lo que les decía que lo llamamos dispositivo. Y luego de eso, luego de Rabia, podemos continuar, porque ese fue como el primer momento que dijimos, ok, vamos a condensar todo lo que hemos como trabajado en estos 9 años, ¿no? Y luego se creó Encuentros Rabiosos, que es esta parte de acá del volumen 1, y es en ese proceso donde hicimos una convocatoria un poco más abierta para 25 personas, para crear juntos una sola pieza artística. Era un poco más amplio, digamos, no era una residencia donde nos quedábamos, sí había un proceso formativo y luego se hacía esta pieza dentro de un laboratorio creativo. Y generamos una pieza artística. Y en este proceso del laboratorio de Encuentros Rabiosos volumen 1, decidimos sistematizar esto que hacíamos. Y para eso también convocamos una compañera que se llama Gabriela Gutiérrez, que es psicóloga, y con ella pensamos en la sistematización. ¿Pero por qué pensamos en la sistematización? Porque una de las piezas claves para nosotras era, en este contexto político en el que nos encontramos en la actualidad, cómo podemos democratizar la información. Es decir, cómo otro grupo que no sea Trenzar, o como otra artista o como otro activista, puede generar un dispositivo escénico para el espacio público que tenga las características como que sea disruptivo, que el símbolo sea lo importante y cómo se conecta con el público. Y entonces dijimos, hagamos entonces una sistematización. Pero en ese proceso de sistematización, acá pueden ver, si quieren podemos ver el video, ¿sí? Lo podemos ir viendo. En ese proceso de sistematización, nuestra idea era sistematizar la metodología, ¿no? El proceso creativo. Pero nos dimos cuenta que era imposible solamente sistematizar la metodología sin pensar en lo que sale desde el testimonio, desde quien pone el cuerpo, desde el lugar en el que se crea, ¿no? Desde el lugar en el que se coloca la rabia. Y entonces generamos resonancias activistas, que es la consecuencia de estos procesos, que es un manual de intervención en el espacio público que se encuentra a libre descarga, donde van a poder encontrar no tan solo la metodología o no solo el proceso creativo o las sesiones, sino que además van a poder encontrar los testimonios de las personas que formaron parte de esta intervención. Uno de los objetivos de esta sistematización, que ahí como lo ven fue con Gabriela Gutiérrez y con el Centro de Escucha, fue identificar las estrategias exitosas de nuestra propuesta
explorar las condiciones, analizar el desarrollo y conocer el impacto que tuvo en las y les participantes. Podemos pasarnos si deseas, no quisiera tampoco que habíamos tanto tiempo. Hicimos 12 encuestas, 4 entrevistas y un grupo focal. Y ahí es donde salieron estas cosas que les digo, ¿no? Donde pudimos entender que la metodología de la sistematización está también colocada desde aquello que te hace sentir, ¿no? Que ya viene más desde la piel, desde el corazón, desde la rabia, desde la esperanza. Encontramos varios resultados que lo van a poder encontrar en este manual y ocurrieron algunos testimonios que están por ahí colocados. Y esta es la tabla de contenidos que está en el Instagram de Trenzar en la bio, de la Asociación Cultural Trenzar. Van a poder encontrar el manual. Y pensamos en cómo Rabia podía además tener... podría además tener capítulos en el que nos pudiéramos centrar en la creación, nos pudiéramos centrar en cómo el artivismo es una herramienta de transformación social, ¿no? ¿Qué otros referentes encontramos de artivismo? ¿Qué otros referentes encontramos de sistematización de metodologías artivistas? Y ahí también encontramos un vacío, ¿no? Que muchos artistas que nos dedicamos al arte político no sistematizamos nuestros procesos. También por un sentido de o situación de precarización de los artistas, ¿no? También porque no es común que los artistas sistematicemos, sino que estamos más en el proceso de la acción, ¿no? Sabemos hacer una intervención, la creamos y todo, pero cuando nos tenemos que sentar a sistematizarlo, digamos, no es algo que estemos tan acostumbrados, ¿no? Y ahí encontramos que era necesario hablar del artivismo como una herramienta de transformación social, pero además también colocar aquella bibliografía con la que nosotras nos sostenemos, ¿no? Y no sé si podemos regresar a la tabla de contenidos. Sí. Y están también las lecciones aprendidas, y hay un capítulo que para nosotras es súper importante, que además lo hemos aprendido en la práctica, que es la de rutas de emergencia para cuidado y autocuidado. Es decir, ¿qué rutas debemos de tomar para cuando un grupo o cuando una persona desea hacer una intervención en el espacio público? Que esas son cosas que nosotras hemos aprendido en el camino, ¿no? Por ejemplo, tener una abogada cercana, tener una red de abogadas, tener un grupo que puede estar cerca para auxiliar al equipo de cualquier cosa que pase, y además también un proceso de autocuidado colectivo, ¿no? Donde como mediante red podemos seguir sosteniéndonos para que el proceso de la intervención no termine siendo un proceso doloroso también, ¿no? O donde ponga en riesgo nuestros cuerpos, o donde ponga en riesgo también nuestras vidas, ¿no? Y ya eso, solamente contarles que para nosotras el pensar este manual nació primero con la idea de sistematizar nuestro proceso, y en ese proceso de sistematización salió que había también vacíos de otros activistas o de otros artistas para crear sus propuestas, ¿no? No encontrábamos bibliografía sobre lo que nosotras hacíamos o hacemos, y nos parecía importante entonces cómo generar este manual para que otras personas pudieran seguir interviniendo sin además con la necesidad o no con la necesidad de estar trenzando, ¿no? O sea, que el espacio o el colectivo no sea necesario para que otras personas puedan hacer artivismo, porque además también hay muchos grupos que ya lo hacen, ¿no? Sino más bien era cómo compartimos estos 9 años de trabajo, pero en un proceso ordenado y sistematizado, que ese evidentemente no siempre es el fuerte de los artistas y de las artistas, ¿no? Y bueno, estuvimos hace unos meses en Bogotá presentando este manual también. Tenemos ahora la intención de hacer un viaje más, y lo estamos compartiendo también con las universidades que tienen facultad de artes, por ejemplo, escénicas o de ciencias sociales, para que también esto pueda ser compartido por ellos, por ellas y por ellos, ¿no? Sin embargo, para nosotras no fue tal vez como el primer objetivo, ¿no? Nuestro primer objetivo fue la sistematización,
y cómo este proceso de sistematización podía luego ser democratizado y compartido para el resto. Y ahí nos dimos cuenta de estos vacíos, de estas urgencias, y en los capítulos, cuando los íbamos creando, nos dimos cuenta que había un orden también desde nuestra lógica, ¿no? Y eso quería compartir con ustedes. Es nuestro primer manual, esperamos hacer más. Y está de libre descarga también, así que es poco largo. Es nuestro primer manual, lo sentimos. Pero está interesante, no sé si ahí también está el manual, puede ser que sí esté también ahí en el Instagram. Ahí debería de estar para que pueda ser como descarga. O en los otros slides, ¿no está? Bueno, puede ser que también esté por ahí. Bueno, pero eso, pueden entrar a la bio del Trenzar en Instagram y ahí van a poder encontrar el manual para que lo puedan descargar y lo puedan compartir. Y si tienen como alguna pregunta también se puede hacer directamente a las redes sociales de Trenzar. Ahí está, es de Resonancias Activistas, un manual y sistematización de experiencias. Eso, muchas gracias. Tal vez, Kelly, ¿nos puedes acompañar aquí? No sé quiénes son. Sí, son 7:30. Ah, ya. Justo, bueno, nosotras queríamos tener más con estos espacios de poder como dialogar. Entonces, no sé, Kelly, por favor, por acá, no te vayas tan lejos. Si también hay preguntas, si tuvieran algún comentario, ¿no? Porque igual son propuestas, son metodologías que desde diversos espacios feministas, o tal vez aquellos que no se consideren feministas también, pero igual son esos espacios que visibilizan las diversas luchas, activismos. Entonces, siempre una pregunta, comentario, o las chicas que han hablado quieren compartir algo también. Igual como hilando la fecha, yo sé que están con frío. Hay vino caliente. Ah, hay vino caliente también, pueden pedir. Hay pollo. Hay pollo. Ah, Paco Pollo también, por favor, para que lo hagan el paso. ¿Preguntas? Ustedes que estamos ahí. O por ahí también, no, pero no se lo tan rígido. Volteamos en el nuevo planeta. ¿Lo cerramos?